arruinar proyectos, pero lo que nunca podrá arruinar el reino de las tinieblas es el propósito para cual Dios la llamaron. Dice Dios, muchos te trataron de loco, pero dice Dios, prepárate para recibir lo que yo voy a desatar sobre tu vida. Tengan miedo porque no podrán sacarte de este lugar, dice Dios. Dice su palabra que va a llegar ese tiempo donde todas lágrimas serán jugadas. Él se encargará. Y la eternidad que Dios tiene preparado para sus hijos es eso. No hay sufrimiento, no hay llanto. Allí ya no habrá dolor. Por eso que dice que con Él por siempre viviré y con Él por siempre seré feliz. Esa paz, ese gozo que el Señor multiplica hoy, infinitas veces será en la eternidad. Algo precioso. Y esto es porque somos buenos, nos portamos bien, o porque hemos hecho mucho sacrificio, o hemos luchado mucho por salvarnos. No, es por pura gracia. No necesita ningún esfuerzo, ningún sacrificio, sino que es por su gracia. No porque nosotros seamos buenos ni nos hagamos de ser buenos, o que nos santifiquemos a nosotros mismos. No, eso es justicia propia, y la justicia propia es basura delante de Dios, es trapo de inmundicia. La salvación es por pura gracia, la salvación es por medio de la fe. Simplemente creer y aceptar la oferta que Dios nos da y somos salvos. Y aquellos que han creído han sido sellados con el Espíritu Santo. Ninguna otra marca puede dañarnos, porque ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ya no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra. No es enseñanza de hombre, no es costumbre de hombre, es la Biblia, es la Sagrada Escritura. La salvación es por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Esto lo dice el Señor en su palabra. Bien, queremos nosotros continuar con lo que nosotros habíamos empezado la vez pasada sobre el mapa escatológico. El fin de semana pasada habíamos nosotros empezado en la creación, y en Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice que en su tiempo Dios creó todo hermoso. Vamos a ver qué dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que nosotros veníamos estudiando en estos días? Dios creó los cielos primero, a los seres espirituales, a los ángeles. Dios creó a Satanás, como algunos no quieren creer, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién le hizo a Satanás? Dios creó a Lucero, un ser maravilloso, un ser hermoso. Dios le creó con un propósito para servirle. Y en este tiempo, esta tierra estaba habitada por seres espirituales, conocidos como seres preadámicos. Y esta tierra estaba hermosa cuando fue creada. Después de que Dios creó a los seres espirituales, Lucero era el que dirigía la alabanza desde la tierra al Creador, al Eterno. Él tenía una banda y la Biblia dice que Dios puso instrumentos dentro de él. Cuando él se rebeló contra Dios, fue por su propio orgullo, como Dios a toda su criatura le ha dado libertad o libre de decisión o libertad para decidir, que es el libre albedrío. En este tiempo él se rebela. ¿Dónde él se rebela? En el cielo. Y cuando él se rebeló, la tercera parte de los ángeles ya había seguido a él en su corrupción. Él quiso ser semejante a Dios, él quiso también tener su trono, es decir, quería ocupar el lugar de Jesús, ser sincero y directamente. Él fue echado del cielo, y cuando él fue echado del cielo, el impacto de las fuentes fue tan duro, fue tan fuerte, que desordenó la tierra
y este tiempo la tierra fue llena de agua. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había ocupantes, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero estaba en total tiniebla porque Satanás había caído. Imagínense la tercera parte de los cielos con los ángeles caídos. Los seres preadámicos quienes habitaban este lugar hoy son los espíritus inmundos, porque han sido corrompidos por Satanás. Han sido corrompidos por Satanás. Veamos los versículos bíblicos. Lo que viene en Lucas capítulo 10 verso 18, lo que Jesús dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es lo que les decía. Cuando él fue echado, cayó como un rayo, y ese impacto dejó así. Y este estado que se quedó en la tierra es conocido como el primer diluvio, se conoce como el diluvio luciferiano. Después de que Dios habló y ordenó, puso orden. Pero veamos qué es lo que nos dice en Apocalipsis. El estado de la tierra, el caos, y después viene el orden. Viene el orden. Pero lo que yo quiero enfatizar es, con los versículos bíblicos que vienen después, es sobre el impacto, el caos. ¿Y qué sucedió? Apocalipsis 12:7 dice: después hubo gran batalla en el cielo. Miguel, que fue creado por Dios, ya cuando Lucero se rebeló, y el arcángel Miguel pelea. No solo, con sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Los ángeles que le estaban apoyando a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue allí donde fue echado. El verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. De lo que les decía, el impacto fue tan grande, fue tan duro, y los seres preadámicos ya habían sido corrompidos, y la tercera parte de los cielos, los ángeles que cayeron con él. Los demonios son los ángeles caídos. Los espíritus inmundos son los seres preadámicos quienes habitaban este tiempo. Dios había creado esos seres espirituales. Después, en Génesis 1:1, donde Dios dice: hágase la luz. Dios separó las tinieblas cuando se creó la luz y empezó a poner orden. Pero como decían en Eclesiastés 3, decía que Dios creó en su tiempo todo hermoso. Y aquí, Apocalipsis empieza el Señor Jesús diciéndole a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis aparecen dos jinetes con el caballo blanco. El segundo jinete dice que trae escrito el fiel y verdadero. Eso quiere decir que hay falso, ¿verdad? Y aquí también el Señor dice otra vez: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Todopoderoso. Adelante. Romanos capítulo 8 verso 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Decía yo que si la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios
Dice, se movía sobre la faz de la tierra. Dios nos creó, nos conoció antes que el mundo fuese, Él ya nos predestinó, Él nos hizo hermosos. Pero como que estamos en la tierra y la tierra está en tinieblas, nuestra vida estaba en caos. Hasta que Dios dijo, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. Fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios puso orden, y cuando Dios puso orden en la tierra, fue aquí donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le dio potestad al hombre diciéndole, subjugad la tierra, subyugad la tierra, gobernad la tierra, multiplicad y fructificad la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, separó, creó la expansión. Si estaba lleno de agua, separó la agua, creó una expansión arriba y quedó, y dijo, descúbrase lo seco y sepárese, y a las aguas, al separarse las aguas de lo seco a las aguas, lo llamó mares, y a lo seco lo llamó tierra. Dios empezó a crear a los animales que vivían en los mares, en el agua, aves que volaban y animales que se arrastraban en la tierra, o animales que andaban o caminaban. Cuando Dios creó todo esto, Dios le dio potestad de gobierno al hombre. Pero ¿qué pasa? Satanás no fue echado de aquí, ni los espíritus inmundos, ni los ángeles caídos, no fueron echados, ellos estaban allí. Simplemente Dios separó las tinieblas de la luz, y ellos estaban allí. Y mismo con nuestras vidas sucede. Hemos sido ordenados, la vida ordenada, barrida, limpia, pero los espíritus están allí, como dijo Jesús. Va, anda por los lugares secos y después vuelve. Y cuando vuelve y encuentra la casa barrida y desordenada, va y busca a 7 espíritus peores. Lo mismo fue que sucedió aquí. El antediluvio, que sería el segundo diluvio, el diluvio de Noé, conocido como Noé. ¿Por qué sucedió y por qué aconteció esto? Porque la maldad en el corazón del hombre. Porque aquí en el huerto del Edén, en este tiempo, Satán había introducido, como él necesitaba un cuerpo, porque es un ser espiritual, se valió de la serpiente, y como que Adán y Eva vivían en un mundo espiritual, en un ambiente espiritual, hablaban con Dios, se paseaban con Dios. ¿Y quién se descuidó? ¿Dios descuidó a ellos o ellos se descuidaron? El libre albedrío que Dios nos dio. En todo esto había un plan, y siempre Dios tiene un plan antes que el mundo fuese. Por eso que muchos no entienden por qué hay caos, por qué hay tristeza, por qué hay hambre, por qué hay enfermedades y que eso existe, dice la gente. Dice, porque se había multiplicado la maldad. Toda esta agua que estaba acá arriba, la expansión cae y nuevamente la tierra se llena de agua. Y todos los seres que no habían entrado en el arca con Noé y su familia y con los animales que Noé, según mandato de Dios, para preservar a los animales, porque a Dios no le costaba, así como creó aquí, podía crear otra vez, ¿verdad? Pero Dios, en su benevolencia, para enseñarnos que Él puede transformar y Él puede cambiar. Así como Él es el principio y el fin, Él puede hacer las cosas de la nada, pero Él permitió esto, porque ¿qué fue lo que sucedió aquí? Dios purificó nuevamente la tierra. Él tuvo que purificar la tierra. ¿Terminó la maldad? Creo que no, ¿verdad? Porque cuando ellos salieron, lo que llegó era problema. A pesar de que Noé era justo, era hombre justo. A pesar de que Noé era un hombre leal. Pero ¿qué pasó? En su primera cosecha,
como todo paraguayo, yo cobrarle solo los WhatsApp al día siguiente ya. Así también fue con Noé. Al festejar, se embriagó con vino. La Biblia dice que su hijo conoció la desnudez porque no era permitido de su padre. Algunos dicen que algo más hubo allí, ¿verdad? Es por eso que Noé maldijo a su hijo. Y la descendencia de Cán, él fue a habitar en un lugar donde hoy en día conocemos como el continente africano. Y ahora me dirá el por qué hay hambre, por qué hay satanismo, por qué hay ocultismo y por qué hay miseria en esa región. Por causa de la palabra de maldición. Así como Dios le dijo a Adán y Eva, maldito será la tierra por vuestra causa. Porque el hombre escogió, el hombre pidió. Pero había un plan de Dios, había un plan, había un propósito de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Jesús es conocido como el postrer Adán, el segundo Adán. El alma vivificante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el mismo caos de nuestras vidas, Dios nos llamó, puso orden, Dios nos protege, nos guarda, nos alimenta. El bautismo. Ve la importancia, ¿verdad?, del paso. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto, ¿por dónde pasaron? Ellos pasaron el mar. También simboliza esto. Nuestra vida en Cristo, al ser bautizados, hemos sido nosotros purificados en las aguas. Esto es bíblico. Dios hace esto. Cuando puso Dios puso orden en nuestras vidas. Después del diluvio, la tierra quedó así. Aquí había un solo continente. Pero para suceder el diluvio, dice que la tierra se partió, se abrió, las fuentes de las aguas empezaron a brotar. La expansión, que había agua aquí, que Dios había separado, cae. Y después de esto, el 70% de agua y varios continentes. Se separó la tierra. Es por eso que tenemos varios continentes. El plan y el propósito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo sabemos, ¿verdad?, de memoria muchas veces. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vida eterna. A todo lo que Dios creó, decía Eclesiastés 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ella. No solamente en los ángeles, sino que en nosotros también. Puso eternidad en nosotros. Su divinidad. Porque hay un plan, hay un propósito, hay algo hermoso de lo que Dios tiene preparado. ¿Y dónde vemos nosotros esto? En lo que Cristo Jesús vino a hacer, en lo que Él vino a hacer. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mucho anunciado, o muy anunciado, o muchas de las veces anunciado o hablado. Y estamos en estos tiempos y muchos dicen que estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Si podemos mostrarnos la imagen, Alexis. ¿Qué es lo que viene después? Ya han pasado 2000 años de lo que nosotros vemos y entendemos. Desde la crucifixión de Jesús.
Y mismo Jesús había anunciado y había profetizado de un gran acontecer. Jesús aquí vino para tratar con el pecado de la humanidad. Jesús aquí vino para tratar con nuestros pecados. Y Él anunció una venida o su regreso. Pero ¿qué va a acontecer? Muchos piensan que la tribulación va a ser antes del rapto o después del rapto. Muchos dicen que primero vamos a entrar en la tribulación y después va a venir la gran tribulación. Muchos han enseñado mal esto, pero lo que tenemos que ver aquí nosotros vemos como flechas que sube y baja, ¿verdad? Y son 3. ¿Qué es lo que podemos ver y entender en esto? El Padre, el Espíritu Santo. En el rapto, ¿qué es lo que va a suceder? En el rapto, muchos dicen que seremos llevados por las nubes, y la Biblia dice que seremos arrebatados hasta la nube. Y Jesús, Él no va a pisar tierra aquí, porque hay una diferencia entre el rapto, la tribulación, o es decir, la gran tribulación, como muchos dicen, y mismo la venida de Jesús. Jesús aquí no va a pisar tierra, Él va a estar hasta las nubes. Nosotros, quienes estamos viviendo aún, seremos arrebatados. Pero fíjense, aquellos que están en el seno de Abraham, aquí hay puntos muy importantes que tenemos que entender, y vamos a comprender un poquito más adelante de lo que vemos aquí. Paraíso, que es el seno de Abraham. ¿Recuerdan ustedes que Jesús le dice a uno de estos ladrones, le dijo: acuérdate de mí cuando venga tu reino? Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que esta flecha apunta al paraíso. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús fue, ¿dónde? En el Hades, en el Seol. Después fue al cautiverio, el seno de Abraham, es decir, el paraíso, y después subió a los cielos. Hasta hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Esto es lo que significa estas flechas. Todos aquellos que han muerto antes de Cristo están en el seno de Abraham. Jesús había hablado de esto y enseñado de esto sobre el seno de Abraham y el abismo o el infierno. Cuando el hombre rico estaba en el infierno, dice, alzó los ojos y le vio a Lázaro junto a Abraham, en el seno de Abraham, y le dijo: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo, que padezco de sed en esta llama, decía él. Y Abraham le dice: nadie puede ir de allá y de allá aquí, porque un abismo nos separa. Jesús vino a predicarle a los que estaban aquí y después subió. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es: Jesús viene hasta las nubes. Jesús desciende hasta las nubes. Y nosotros, quienes estamos allí, vivos aún en este tiempo, en este acontecimiento, y vamos a ser arrebatados hasta las nubes para recibirlo. Y seremos transformados, dice. Si no somos transformados, porque no vamos a quedarnos aquí, porque tenemos que pasar, ir. Y que tenemos que ser transformados, necesitamos ser transformados primero. El Espíritu Santo es el que se va con nosotros. Es decir, que en este tiempo de tribulación, de que se va a venir después de la tribulación, nos va a ver, o no va a estar allí el Espíritu Santo. La iglesia ya no va a estar allí. En Isaías dice que Dios nos prepara un lugar especial, un aposento. Imagínense, en la gran tribulación va a haber 7 años, 3 años y medio de una supuesta paz, y después de que haya todo calmado,
El anticristo va a rasgar el trato y se va a revelar tal cual es él, y ahí va a empezar la ira de Dios. Vamos por los versículos bíblicos. Ahí se va a desatar la ira de Dios. Allí lo que tenemos que entender la diferencia entre lo que se dice en la tribulación, porque muchos piensan que vamos a entrar nosotros en la tribulación y después de que hayamos sido arrebatados entra la gran tribulación. La ira de Dios es lo que nos dice la palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 es un texto muy conocido, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que estaban en el seno de Abraham, aquellos que han sido muertos en el tiempo del diluvio o antes del diluvio y después del diluvio de Noé, aquellos que han creído, hasta Judas. Judas murió antes que Cristo muriera en la cruz. Y la promesa de Dios era eso, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Adelante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Por qué dice así estaremos siempre con Él? ¿Nos quedaremos en la nube o qué es lo que dice? ¿O nos quedaremos allí? No, estaremos siempre con Él, y así, ya con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo transformado. Un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, el mismo cuerpo que Jesús le dice a Tomás: yo no puedo hacer, yo no sé revisar. Pero él no necesitó que se le abriera la puerta para entrar en esa habitación, en ese aposento donde ellos estaban. Ese es un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritual, es decir, el mismo cuerpo en el cual antes de la corrupción de Adán y Eva. Y después, cuando ellos se corrompieron, dice que se dieron cuenta que los dos estaban desnudos y se tejieron delantales de hojas de higuera o de higo. La religiosidad representa eso, la religión del hombre, para justificarse o autojustificarse, ¿no? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esta es una intriga, una incógnita para muchos también, el por qué Jesús dijo: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Muchos interpretan mal esta palabra. ¿Verdad pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando empezamos a leer nosotros el capítulo 24 de Mateo, a Jesús empiezan a preguntarle a los discípulos: ¿cuándo será el fin? ¿Está el fin de todos los tiempos, o el fin de los tiempos y el fin del mundo? Y el fin de los tiempos. Y Jesús empezó a hablarles como señales. Ahí él empezó a decir que en los postreros días será así. Y él dijo: y habrá tribulación. Y él dijo: y es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y luego vendrá el fin de Jesús. Luego vendrá el fin. Y en este tiempo lo que el Señor nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muchos profetas y falsos profetas que se han equivocado en cuanto a fechas. Inclusive hubo gente que han descifrado supuestamente las 70 semanas de Daniel, y en cuanto a las profecías de Jesús. Hubo guerras, rumores de guerra, y hasta hoy en día, ¿verdad? Hay pestes. Siempre hubo. El coronavirus es la misma que la malaria que hubo una vez, ¿verdad?
solo que ahora con más intensidad, con un plan más perfecto, porque la comunicación es mucho más fácil, es mucho más ágil. Hambre siempre hubo en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, en los tiempos de David hubo, en los tiempos de Jesús hubo hambre. ¿Y por qué Jesús tuvo que multiplicar los panes y los peces? Porque había hambre, porque había multitud detrás de él. No era por sanidad, no, porque él multiplicaba los panes. ¿Qué hacía esa gente? Aquellos que se doblegaban al imperio romano vivían bien, pero aquellos que no, lastimosamente. ¿Y qué es lo que nos hace ver eso? Es lo que se va a sufrir, o la humanidad o la tierra va a sufrir en ese tiempo donde la iglesia ya no va a estar, donde el Espíritu Santo ya no va a estar y el anticristo va a regir. La misma cosa, en el mismo tiempo. La mortandad que hubo en los tiempos de la persecución a los judíos por los nazis o por Hitler, también él representa de lo que va a ser el anticristo. Los judíos representan a la iglesia. Los judíos somos nosotros los cristianos. Nosotros somos la Israel de Dios, o el Israel de Dios. Son avisos para que nosotros podamos entender cómo va a ser en ese tiempo, después del rapto. Aquellos que han creído, pero que no se han comprometido. Aquellos que han dicho sí, pero no han nacido de nuevo, porque Jesús dijo, tendrá que nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Decía yo, el primer Adán y el postrer Adán. El alma vivificante es Jesús. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquellos que murieron en Cristo y los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Imagínense, como yo les estaba explicando, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, el reino de las tinieblas siguen aquí. En la cruz vino Jesús a deshacer las obras del maligno. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En Apocalipsis. Jesús, al morir y al resucitar, ¿dónde Él se fue? Él se fue en el Hades y Él se fue en el seno de Abraham. Él se fue a mostrarse a los profetas de la antigüedad para mostrarles que en vano ellos no habían profetizado sobre Jesús. Eso dice la Biblia. También se fue en el Hades, donde estaban los que habían muerto sin Cristo, sin haber creído al Señor. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando del tribunal de Cristo. Si puede adelantar, vamos a llegar a la imagen otra vez. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, y Él claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Por eso dice que Él llevó cautivo nuestra cautividad.
aparte de vencer la muerte, porque el propósito, el plan de Dios es darnos su vida, es darnos la vida eterna. Pero luego que todas las cosas se estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, y a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El plan y el propósito de Dios, donde Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y Él dice: el todopoderoso. Él es el todo, Él es nuestro todo. Y Él nos creó con un plan y con un propósito. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Adelante. Seguimos con Apocalipsis 19:20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Después vamos a ver la imagen y vamos a repasar todos estos versículos bíblicos que estamos leyendo. Adelante. El verso 4 del capítulo 20 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vamos a la imagen. Apocalipsis 24. Después vamos a avanzar con otros versículos bíblicos. Lo que yo quiero explicarle aquí de lo que estábamos leyendo son las referencias bíblicas, y nos basamos en la Biblia, no en dichos, ni comentarios, ni pensamientos, ni que algunos hayan dicho: a mí me reveló Dios así. No, de lo que hemos leído en los versículos bíblicos. Jesús viene hasta las nubes, nosotros somos arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros somos arrebatados, el Espíritu Santo va con nosotros. Después nosotros automáticamente vamos a ser juzgados. Hay dos diferencias: aquí hay un trono, aquí hay otro trono. El tribunal de Cristo y el trono blanco. Muchos malinterpretan entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. Dice que en la carta a los Hebreos que es necesario que muramos una sola vez y luego el juicio. Automáticamente morimos y el juicio. ¿Dónde vamos? ¿En el paraíso? ¿O dónde, verdad? Aquí, el tribunal de Cristo. Somos juzgados por nuestras obras. En la carta a los Corintios dice que nuestras obras serán comparadas como oro, plata y piedras preciosas. Y dice que serán probados en fuego. Hay 6 materiales: hojarasca, heno y madera. ¿Qué pasa con la hoja seca, con la hojarasca? Cuando desaparece, se vuelve polvo, lo lleva el viento. El heno, capi, seco, capi. Ahí está petuña. Y la madera también. Y dice que nuestras obras serán comparadas con esos 3 elementos: hojarasca, heno, la madera, el oro, la plata y la piedra preciosa. El oro se quema, cuanto más arde en el fuego, más puro. La plata también, y la piedra preciosa. En el tribunal de Cristo es donde la Biblia dice que Él apartará a los cabritos de las ovejas en el trono blanco.
En el trono blanco es aquí donde van a ser juzgados. Y dice que aquellos que no han sido hallados sus nombres en el libro de la vida serán lanzados ¿dónde? En el agua. Pero todavía no llegamos aquí. Estamos entre cristianos, los que hemos sido salvos, los que hemos sido llevados por el Espíritu aquí. Dios tiene preparado una habitación donde serán realizadas las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Las bodas del Cordero serán 7 días, 7 años. Una fiesta de los judíos dura 7 días. Y aquí van a ser 7 años. 7 años. Y durante que nosotros estamos guardados aquí en la boda del Cordero, pero hay dos cosas aquí. Para que lleguemos hasta las nubes tenemos que ser transformados. Por eso Jesús les dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Tenemos que ser transformados de la carne al espíritu. Es por eso que la palabra nos insta que vivamos en el espíritu y por el espíritu y despojarnos de la carne. Gálatas 5:19 y a partir del 22 habla de los frutos del espíritu. Necesitamos entender y comprender cómo debemos de vivir. Aquí seremos juzgados. Después, porque recuerdan ustedes la parábola que Jesús enseñó sobre las bodas, que un rey mandó a invitar a aquellos que estaban siendo invitados, cada uno pusieron pretextos y excusas para no ir, sus negocios, su trabajo, y Dios mandó petopá, metapeorilla, beberuse. Pero la pregunta es si todo el mundo entraron, todos fueron salvos. Dice que el rey aparece en la sala de la fiesta de la boda y encuentra a uno que no estaba vestido de boda, dice. Imagínense esa escena. Cuando el rey le ve y le reprende a esa persona que no estaba vestido de boda, dice que él enmudeció. Y la orden fue sacarlo afuera. Allí será donde crujir de dientes y el lloro de crujir de dientes. Dice, sacadlo en las tinieblas de afuera. Y esto es lo que va a suceder aquí. Van a permanecer en la boda aquellos que están vestidos de bodas. Están vestidos de boda. Por eso dice que seremos juzgados. Seremos juzgados. Después, durante que nosotros estamos guardados aquí, viene la tribulación. Se manifiesta el anticristo, se manifiesta el falso profeta, viene la ira de Dios contra la humanidad, contra la tierra. La tierra nuevamente es destruida. Puede ser por la Tercera Guerra Mundial, no sabemos. Puede ser por una bomba atómica, no sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a estar guardados por el Señor mientras todo esto sucede aquí. Después de que esto termina, se cumplió los 7 años, Jesús viene. Jesús viene, sus ángeles y nosotros con Él. Es aquí donde aparece Jesús montado sobre el caballo blanco y en su muslo escrito fiel y verdadero, es lo que dice la palabra. Con sus ángeles y nosotros con Él, los santos, quienes hemos sido salvos y redimidos, los santos. Venimos con Él. Jesús pisa el monte de los olivos y dice que el monte de los olivos se parte y se crea un gran valle aquí. Y la tierra empieza a ser sanada nuevamente, ordenada nuevamente aquí después del caos. Porque imagínense esos 7 años sin el Espíritu Santo, sin la iglesia, y las 7 copas, los 7 sellos se abren y se derraman las 7 copas de ira de Dios, las langostas, y dice que ellos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Eso dice la Biblia. Y aquí, cuando Jesús viene, o nosotros venimos con Jesús, aquí sí Jesús pisa la tierra, aquí no pisa la tierra, aquí sí pisa la tierra. Y aquí empieza su reinado, el milenio. Pero antes de empezar su reinado, alguien es lanzado, ¿dónde? En el abismo. Alguien inaugura el abismo.
¿Y saben quién va a inaugurar el abismo? Es Satanás. El dragón, la serpiente antigua. Él es atrapado por los ángeles del Señor, porque acá se desata una guerra, una batalla. Y él es tomado preso y él es lanzado. Él es lanzado en el abismo. Y aquí hay dos personas que van a inaugurar el lago de fuego. ¿Quiénes son esas dos personas? Es el anticristo y el falso profeta. Así dice la Biblia. Satanás es lanzado en el abismo, el anticristo y el falso profeta es lanzado en el lago de fuego. El pastor Carlos Cifuentes, el peruano que estuvo aquí el año pasado, él trajo una enseñanza sobre escatología. Y él estuvo en Israel y él vio que en las afueras de Jerusalén está el infierno, un lugar llamado infierno. Y Jesús, como siempre, hablaba en parábolas para que el pueblo entendiera, tomó ese lugar llamado infierno para hacerle entender. ¿Por qué? Porque el infierno era un cráter enorme que estaba en las afueras de Jerusalén, donde por una puerta se sacaba todos los desechos de suciedad, de basura de la ciudad, y se arrojaba, ¿dónde? Jerusalén estaba en lo alto y había abismo, y había un lugar llamado que ellos conocían como infierno. Y dentro de ese cráter, en el medio había un fuego que nunca se apaga. Tiraban en la orilla las basuras, restos de animales muertos, inclusive aquellos que habían sido muertos por allí, ellos arrojaban allí, y había personas que trabajaban en la orilla de ese lugar y había fuego, se mantenía fuego ardiendo allí y las basuras se tiraban, se arrojaban en el fuego, en el medio. Por eso Jesús dijo que su fuego nunca se apaga. Eso fue la ilustración que Jesús utilizó a cosas que ellos ya sabían, a una cosa que ellos ya entendían. Existe hasta hoy en día ese lugar llamado infierno en las afueras de Jerusalén, y eso fue lo que Jesús utilizó para hacerles ver y creer a la gente, para que la gente creyera. Vuelvo aquí. Para iniciar el milenio, Satanás es lanzado en el abismo, el falso profeta y el anticristo es lanzado en el lago de fuego. Vamos a los versículos bíblicos a leer y después continuamos esta parte para culminar. Más adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí nuevamente dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Después de haberse cumplido el milenio o los 1000 años, y un poquito antes de que se complete los 1000 años, Satanás va a ser suelto otra vez. ¿Para qué? Como Dios siempre tiene un propósito. Y muchos dicen que esa oportunidad Dios le da a Satanás para que se arrepienta. Jesús dijo, al que creyere será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Dios va a permitir eso, ¿para qué? Para que Satanás pudiera ver su corazón. Que en su corazón sí hay maldad. Y para aquella gente que van a empezar a seguirle otra vez a Él, porque siempre en ese tiempo del milenio, nosotros vamos a reinar, vamos a gobernar con Jesús sobre los rebeldes. Ellos van a seguir viviendo allí. Aquellos que no quieren saber nada de Jesús, no quieren creer a Jesús. Después va a ser lanzado el Hades, dice, y la muerte, al lago de fuego.
y también a Satanás. Él va a desatar una guerra muy grande allí, y allí va a ser vencido definitivamente, y será él atado y lanzado en el lago de fuego. Eso dice la Biblia. Y eso se ocurre a Homer, el anticristo y el falso profeta. Él es un imitador, él quiere ser como el Padre. Él va a tener un hijo, aunque tiene muchos hijos, ¿verdad? Muchos seguidores, pero va a tener también el falso Mesías, y también uno que imita al Espíritu Santo, que es conocido como el Espíritu de confusión, que hasta hoy en día sigue trabajando, no en el mundo, sino que en la iglesia, cegando a la gente, engañando a la gente. ¿Para qué? Para que no crezca, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que no vea y entienda la palabra y viva por la palabra. Para que no haya crecimiento, para que no haya un entendimiento espiritual y un discernimiento espiritual. Serán lanzados, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es inaugurado con el anticristo y el falso profeta. Después será lanzado el Hades y la muerte allí, y después a Satanás, y después viene el trono blanco. En el trono blanco de toda la humanidad va a ser juzgada. ¿Para qué? Porque hay un propósito de él. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Adelante. El verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. El verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Isaías 65:17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora vamos a la imagen para culminar. Jesús viene después de las bodas, al verse cumplido 7 años de la gran tribulación de la ira de Dios. Satanás es lanzado en el abismo, el anticristo y el falso profeta es lanzado en el lago de fuego. Vienen los 1000 años. Antes que llegue el fin de los 1000 años, Satanás es suelto y va nuevamente. ¿Para qué? Para engañar a muchos. Y él desata una guerra donde él pierde con todos sus seguidores, y él es lanzado aquí en el lago de fuego. Después, dice, los libros fueron abiertos, el trono blanco, y aquí el Hades, la muerte, es lanzado también en el lago de fuego. Aquí es lo que acabamos de leer, Apocalipsis 21. Vi una nueva tierra y un cielo nuevo. Dice que en la tierra, esta tierra, aquí es ordenado. Hay una cierta transformación aquí, pero será rasgado y arrojado también aquí. Así dice la Biblia. Después dice que Dios crea una tierra nueva y cielo nuevo. Y aquí es lo que sucede, esto donde dice: y vi la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa, viene y toma. Es decir, lo sobrenatural, lo espiritual viene y toma el control de lo natural, y es allí donde dice: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y muchos nos han enseñado, ¿verdad?, que vamos a vivir por la eternidad en el cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Comparado a lo que los hombres enseñan.
La otra imagen, la más completa. El otro. Aquí vemos una comparación. Volvemos atrás. Una comparación a lo que es la tierra nueva, que sería la Jerusalén actual, y es tomada por la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Es lo que vemos como imagen y es lo que nos describe la Biblia. Pasa con el otro. Dice que la tierra será tomada como un pergamino y será arrojado en el lago de fuego, y después Dios va a crear uno nuevo. Es aquí donde ya no habrá sufrimiento, es aquí donde ya no habrá llanto ni dolor, y es aquí donde se va a cumplir la palabra donde dice que será enjugado toda lágrima, donde el tabernáculo de Dios va a estar presente entre los hombres, y dice que la luz, la gloria de Dios va a invadir y nosotros viviremos allí la eternidad. Es lo que dice en Apocalipsis, el libro de Revelaciones, y también lo que vio Daniel, Ezequiel, y lo que nosotros hoy podemos leer. No entendemos, no comprendemos muchas veces porque no ya leí y no meditamos en la palabra, porque la Biblia no es un libro que simplemente puede ser leída, sino que es un libro que tiene que ser meditada a la luz del Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos entender y comprender lo espiritual, tenemos que estar en el Espíritu. Si mientras estamos en la carne, siempre vamos a ser chismosos, murmuradores, criticones, nunca nos va a crecer. Otro puede crecer espiritualmente. Por eso nosotros venimos estudiando la palabra de Dios, para que nos despojemos de los hábitos carnales y cambiemos a hábitos espirituales, para vivir una vida íntegra con Dios, para vivir una vida que agrada a Dios, la buena, la agradable, la perfecta, para vivir una vida que Dios busca de nosotros como hijos. Si hemos nacido de nuevo, debemos de buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas del cielo. Por eso dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces nos emocionamos y nos estancamos, nos quedamos allí y confundimos qué es Dios y qué es de Dios, pero nos estancamos, nos quedamos allí. Necesitamos comprender y entender la palabra y vivir la palabra, para que así podamos nosotros mantenernos firmes en la verdad y para que otros puedan ver la verdad de nosotros. Por eso Jesús dijo: por su fruto conocerán. Fruto del Espíritu, principalmente aquellos que viven y andan por el Espíritu y en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu, hermano, no es solamente hablar en lengua, ni danzar, ni gritar, ni hablar fuerte, ni decir gloria a Dios, aleluya cada rato, ni gritar demasiado. Vivir en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que entender que también saber callarse, no murmurar, no criticar, saber abstenerse, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo también es saber humillarte, reconocer tus pecados, reconocer tus errores, reconocer tus debilidades, reconocer tus imperfecciones y decir: Señor, he aquí que soy un perro, soy un pecador. Pero le decimos: heme aquí, cámbiame, transfórmame. Yo quiero tu presencia, yo quiero tu vida en mí. Entender lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Él me pide, de lo que Él me guía. ¿Cómo voy a entender? Tengo que vivir en el Espíritu. Si yo quiero demostrar que soy un hombre
lleno del Espíritu Santo se va a ver cuando mis vecinos vienen y me atropellan, cómo yo reacciono. Es allí de donde se va a ver si yo soy lleno del Espíritu Santo o no. Pero si yo soy el primero que me peleo con mi vecino, es al revés. Vivir en el Espíritu es dejarnos ver el fruto del Espíritu en nosotros. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a orar, agradecerle al Señor este tiempo. Yo he disfrutado de la palabra, he disfrutado de esto, estudiando esto, y me encanta porque estamos aprendiendo mayores cosas y cosas buenas y cosas nuevas a la luz de la palabra. Analice la palabra, medite la palabra, examine la palabra. Porque cuando se habló de tribulación, ¿qué es lo primero se nos enseñó? Que su Andrés como vaya a reputar. Fue lo primero que se nos dijo, ¿verdad? Eres como hay, eres que salvamos hay. Y lastimosamente muchos están peleando y luchando ahí por su salvación, porque no entendieron que la salvación es gratuita, que la salvación ya ha sido dado, que Jesús ya vino a morir en aquella cruz, se ofreció como ofrenda por nuestros pecados para darnos salvación. Y esto es gracias a Él, no gracias a nuestros méritos, porque no merecemos, y Él nos hizo dignos. Él nos hizo dignos. Dios está buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él. Gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Por amor a la causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es Rey y Señor hoy de mis sueños. Levítico 25:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todos somos conscientes de que el camino a Dios son las ofrendas. La primicia es las primeras ciegas de tu trabajo. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, para ganar eso que nunca podrá perder. Romanos capítulo 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Para ganar esto que nunca podrá perder. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día, comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía.